en la escritura tiene que verse muchos aspectos, a pesar de las definiciones que se tienen, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia o el diccionario Collins en inglés, como que la escritura siempre es la marca, la inscripción, la impronta sobre superficie de signos, de símbolos, y eso es todo, ¿no? Como que es escribir, y realmente algo mágico, que si alguien no escribe en esa forma no es un elemento que pueda perdurar sus conocimientos, a pesar de la introducción del sistema Braille, que no es una figura, no es un símbolo, no es la inscripción, sino es una superficie misma, material, que sobre una superficie plana sobresalen algunos puntos sólidos, son plenamente reconocibles por el tacto. Entonces ya la definición de escritura no está de acuerdo con la realidad. Ahora lo esencial es que debe haber una relación entre la idea o entre el pensamiento y su forma material de expresión. Como decía Hegel, la objetividad del espíritu. O sea, el espíritu humano, el ser humano, sea pues griego, sea peruano, sea africano, etcétera, es lo mismo. El ser humano es anímicamente el mismo ente, el mismo ser. Ha tenido diversas formas de su expresión espiritual para que lo espiritual quede perenne en la materia, como el caso de las figuras, por ejemplo, de las cuevas de Lascaux, donde se ve el acto de la caza, diríamos, de los habitantes primitivos de esa época, la caza de los ciervos, la imagen mental, o el caso de los bisontes también es una expresión que inclusive nosotros podemos ahora leer, es el alma impresa. El ser humano hace 15.000 años. Nosotros también podemos ver el alma, la historia de la cultura quichua a partir de los jeroglíficos. O sea, ahí la pintura, las imágenes, por ejemplo, diríamos el águila, o la imagen, por ejemplo, de un pollo, todos le dan su significación fonética, su significación, y entonces pueden ellos plasmar su historia, su lenguaje hablado en los símbolos del lenguaje escrito. Lo mismo ocurre en la escritura cuneiforme, en la escritura china, los dibujos con pincel hermosos de la escritura china, allí se ven obviamente en superficies, en papel, en papiros, etc. Pero queda, diríamos, una especie de omisión en la historia humana, como que en la parte esta de nuestra cultura del Tahuantinsuyo no hubiese habido pues esa forma de perennizar el espíritu humano a través del objetivo. Sin embargo, siempre se está rondando respecto de los tipos, como que es un medio de escritura, pero que no obviamente se manifiesta como tal y que realmente es un sistema de contabilidad. Esto yo supongo es una óptica ciega, por parte de los prejuicios que se tiene sobre la cultura incaica. Es totalmente prejuiciosa. O sea, si no hay papel, si no hay superficie, entonces obviamente no hay escritura, no hay textos. Se consigna en la historia, sobre todo en los comentarios reales, se consigna de que efectivamente a través de los tipos se conservaban aspectos fundamentales de la historia incaica. ¿Qué ocurrió con los tipos? Ya nosotros lo sabemos. O sea, los españoles a través, diríamos, de un acto realmente nefando, juntamente con la Iglesia Católica, mandó quemar en el 1536
Los quipus los incendiaron como instrumentos de brujería. Como ellos no lo entendían, entonces obviamente sería algo mágico. O sea, la típica actitud salvaje de una persona que no comprende, dice realmente es algo mágico. Bien, lo que yo sostengo como algo evidente, como algo totalmente científico y comprobable, es que los quipus son medios de escritura. Tan es así que yo escribo en quipus cualquier pensamiento, historia, poema, lo escribo en quipus. ¿Lo he inventado? No necesariamente. O sea, los medios de escritura están en los quipus reales. ¿Dónde están los medios de escritura? En los caracteres incaico. Por ejemplo, dice, la escritura cuneiforme, ¿en qué se basa? En un solo carácter, que es la cuña. La cuña sola, por ejemplo, inclinada hacia la izquierda, es un espacio. 2, 3 cuñas alineadas como espada, etcétera, significan fonemas, significan logogramas, etcétera. O sea, la composición de diversas cuñas y diversas formas es todo el universo de la escritura semita. Ahora, en el caso de la escritura china, unos simples trazos, 6 trazos, unos que parecen mapas, otros de la porción de la arquitectura, de la unión de trazos, es que determinan un carácter. Entonces tenemos caracteres, por ejemplo, la escritura china, que son como 3.000 caracteres. En la escritura tenemos la escritura cuneiforme, la escritura, por ejemplo, la escritura de jeroglíficos, que ya se ha reducido a un abecedario, en tal forma que ahora cualquier letra, cualquier palabra se puede escribir en jeroglíficos, aun cuando no correspondan obviamente exactamente a la fonética que usaron los egipcios, pero quiere decir que son instrumentos de conocimiento, de escribir. Cualquiera ahora puede escribir en jeroglíficos, cualquiera ahora puede escribir en medios cuneiformes, inclusive en la escritura maya, con algunos aspectos que se ha quedado con figuras de cabeza de venado, etcétera, de ciervos, se puede armar una escritura. Inclusive también instrumentos de cálculo, como por ejemplo instrumentos astronómicos, un calendario realmente que escribieron el calendario maya, y que según ellos el universo termina el 2012 con una concepción, con una conmoción terrible. Bien, entonces, ¿cómo es que todo el mundo ve en un nudo solamente un nudo, ¿no? O sea, una persona sin mayor significación. Como decir que un caballo es igual a otro caballo, ¿no? El que no sabe de caballos, entonces dice que efectivamente un caballo es semejante, es igual a que otro caballo. No es así. Hay diversos caballos, hay diversas ovejas. Entonces, si uno no para mientes en lo que es un nudo, en las clases de nudos, en las características de los nudos, dice solamente un nudo, no es un nudo. El nudo tiene una cara, tiene una imagen, es decir, forma un carácter. Y entonces diversos nudos son la arquitectura de diversos caracteres. Conclusión, todos los nudos, en el caso de un quipu, o sea, no cualquiera, porque realmente el quipu son nudos que aparecen en un solo hilo, no es unión de 2 hilos, ¿no? Como se anudan dos hilos y se hace una sola cuerda, sino en uno solo. Son nudos que se recogen sobre sí mismos, como culebras, diríamos, que se recogen sobre su propio cuerpo, ¿no? Y se hacen y se anillan. En eso está el arte, en eso está la técnica de la escritura incaica. O sea, en el arte de hacer nudos pendientes de una cuerda común, una cuerda madre. Ahora, la cuerda madre es un orden, obviamente, es igual como los pasos, diríamos así, como los pasos de una escalera, primero, segundo, tercero, cuarto, es el orden de la escritura, porque como decía Descartes, la ciencia se resume en un orden, de lo simple a lo complejo. Entonces,
del estudio meticuloso de los tipos de nudos que han habido y los que en posibilidad pudieran haber, porque eso es el desarrollo de la escritura. Sobre esa base es que está escrito en el libro del Manual de la Escritura Incaica. Ahora, eso no es así nomás. Todo esto, como en toda ciencia, hay leyes específicas. No se puede hacer un nudo al azar, o se puede hacer un nudo sin ningún sentido. O sea, los nudos incaicos, los tipos, son nudos construidos lógicamente. Para ello, como yo soy catedrático de lógica de tantos años con varios libros escritos sobre la materia, entonces he diseñado una lógica constructiva de equipos que tiene que ver con el orden secuencial y el orden coetáneo, siguiendo obviamente a Leibniz en ese aspecto, como filósofo, diríamos, clave e inventor del cálculo infinitesimal y del sistema binario, en otras cosas. Entonces, en la arquitectura de los nudos hay toda una lógica científica, una lógica filosófica, que se llama lógica constructiva de equipos. Entonces, eso ha determinado toda una ciencia, o si se quiere, todita una ciencia de la escritura incaica, que ahora, tal como lo he formulado el que os habla, puede servir no solamente como escritura de cualquier lenguaje, y como efectivamente sí, sino como realmente, digamos, una meta-escritura. Puede servir de escritura de música, puede servir que es escritura matemática, y como yo lo he diseñado. O sea, la matemática, por ejemplo, todo el cálculo infinitesimal se resume en unos cuantos secuencias de nudos en tipos determinados. Eso obviamente tendría que verse en el libro que está en internet, obviamente, en Tipus.co.uk, en el servidor de Inglaterra. Pero yo lo que quiero sentar es simplemente que es totalmente indubitable. O sea, yo puedo escribo en Tipus cualquier idea de forma rápida y puedo rememorar. Eso es escritura incaica. O sea, la escritura en quechua plenamente se hace sus nudos específicos con el vocabulario de quechua, y tiene usted plasmada la escritura. Puede haber discusión sobre esto, puede negarse que se tiene un sistema fabuloso, diríamos, de caracteres que se le puede dar una concepción fonética, una concepción abstracta, una concepción matemática, si es posible. Pero obviamente ellos tienen su papel, tienen como su estilográfica, pero que eso se resume simplemente en el arte, en la ciencia de hacer nudos eidéticos, nudos significativos, nudos sabios. En ese sentido, la escritura incaica no es pues solamente para ver, sino para sentir. O sea, digamos, un personaje ciego del incario podría comunicarse a través de los tipos, porque son escrituras, es una escritura táctil. Eso es lo importante que yo quería señalar, y ojalá pues se tome en cuenta en el universo científico, porque realmente si alguien no es absolutamente, como se llama, no repite la misma monserga, ¿no?, de cómo escribieron los quipus, y de que esto es las unidades y de la decena de las centenas, no tiene cabida en nuestra época. Es lo que yo quería apuntar, como dice, como acápite a esta